Lo primero que haremos inmediatamente después de eliminar toda la información que no nos sirve de nuestro panel de trading, vamos a aprender para qué sirve esta cantidad de herramientas que tenemos acá a la izquierda. La información que tenemos acá arriba también la vamos a aprender a interpretar al final de este video. Primero, lo que tenemos acá es los tipos de punteros. Yo suelo usar el puntero en punto porque me permite ser más exacto a la hora de trazar líneas. ¿Qué es lo que hice acá? Claro, trazar una línea. Esta línea se llama línea de tendencia, que sirve básicamente para trazar una tendencia que nosotros no tenemos en el mercado. Como por ejemplo, esta tendencia alcista que se está marcando desde diciembre del año 2022. Y la podríamos, no sé, marcar más o menos así. O así, dependiendo del enfoque que se tenga. Lo siguiente que haremos es aprender para qué sirve la flecha. La flecha es básicamente para marcar una tendencia general. Por ejemplo, nosotros ya hemos demarcado la tendencia alcista acá con las líneas celestes. Y si quiero que quede aún más claro, voy a poner, no sé, esto por acá y lo pongo con una flecha verde denotando que es alcista. Así, para que no moleste, etc. Para eso se usan las flechas. También se usan para marcar los puntos de entrada. Por ejemplo, podemos decir que aquí yo entré en una zona de compras. Y va a quedar marcado que acá, por la flecha verde, entraste en zona de compras. Lo siguiente que vamos a aprender a usar es la serie recta. No la uso mucho, así que no la voy a enseñar. La línea extendida tampoco. Esta, la línea horizontal. ¿Para qué sirve la línea horizontal? Esta es básicamente para mostrar puntos de pivot, es decir, puntos en donde el precio de estas velas pivotea hacia arriba y hacia abajo. Acá tenemos una clara tendencia bajista, ¿cierto? Bajista, bajista. Y tenemos que aquí, en este punto, casi todo se rebota y se va hacia arriba. Rebota, arriba, rebota, arriba. Acá, rebota, 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 rebota. Pasa un poco hacia abajo, pero sigue siendo una zona muy importante. Entonces la vamos a marcar con una línea horizontal. Así, esa línea blanca nos dice esta zona es muy importante, tanto como para bajar como para subir. Siguiente que vamos a usar y que yo uso bastante es para marcar las líneas verticales. Esta la uso para marcar los días en que el mercado cayó bastante, es decir, un 10, 20, 30, hasta 40% en algunas criptomonedas. Yo lo suelo marcar como son días grises, yo lo suelo marcar con un color negro, así no molesta tanto a la vista general. Y de esa manera podemos marcar, no sé, ese día gris o ese día negro, por ejemplo. Y así no molesta tanto a la vista general al ser de este color. El siguiente que uso bastante acá es el... esto lo uso pero no tanto porque suelo usar más esta línea. Bueno, pasemos al siguiente. El siguiente es el panel Fibonacci. Este panel Fibonacci es un poco más complejo de usar y requiere un poco más de expertise para denotar cuándo y cómo usarlo. Lo más fácil de usar es en la regresión de Fibonacci normal, que se usa de esta manera. Nosotros vamos a poner en este panel el retroceso de Fibonacci, el primero. Cuando tengamos un patrón alcista, lo voy a enseñar de este modo y después del otro. Cuando tengamos un patrón alcista, tenemos que tomar desde el comienzo del impulso, apretamos el clic y nos va a tirar algo más o menos así. Lo vamos a estirar hasta el final del patrón alcista. Por ejemplo, tenemos que esta es la Golden Zone entre el 0,5 y el 0,3. Mira, pueden fijarse acá que estas líneas se cumplen bastante bien. Y es porque este patrón
refleja en dónde podría pivotar posiblemente el precio. Si se fijan, acá esta zona del 0,3 fue muy importante a los 21.000 y algo, fue muy importante como a la hora de hacer resistencia para subir. Después, la zona del 0,5 sirvió como piso para lo que se venía después, que era cumplir el 0,6. Esto bajó, 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 resistencia, resistencia, y subió hasta el 100%. Cuando este precio baje, estas líneas van a ser igual de importantes que lo que fueron al subir. Y este patrón Fibonacci sirve para ver cuándo podría pivotar el precio al alza o a la baja. Básicamente se usa así. Este pincel es para denotar ideas rápidas. Por ejemplo, yo estoy explicando, no sé, esto podría subir en poco tiempo y pongo una flecha. Esto podría bajar y pongo algo rojo, por ejemplo. Básicamente para eso, o para encerrar puntos importantes del mercado, como S, como S, como S, etcétera. Vamos a borrar, eliminar los 14 dibujos. Siguiente. Estos son básicamente figuras que uno podría hacer, la curva. A mí de repente me gusta usar estas curvas porque hay curvas que se dan súper bien, como esta, por ejemplo. Se podría denotar una curva. Bueno, si la definimos bien, tenemos que dar calza ahí, 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 por ejemplo. Podríamos marcar una curva. Podríamos marcar una elipse también, dependiendo de si se da el patrón o no. Por ejemplo, imaginen que esto calza perfecto acá. Podríamos decir, esto sí podría seguir cumpliendo un patrón de elipse, etcétera. Lo siguiente es, de ninguna de estas la ocupo, así que vamos a borrar nuevamente. Quedamos acá en el texto. Este texto sirve, si tú eres amigo de marcar tus entradas, cosa que recomiendo bastante, te sugiero que el texto lo tengas algo así. Por ejemplo, vamos a emular una zona de compras. Yo, por ejemplo, voy a comprar acá. Compré aquí, en esta parte del mercado. Para denotar la compra, yo hago esto. Primero, marco una línea así, de un color que a mí no sé, amarillo, por ejemplo. Y la pongo un poco más fina. En este color amarillo yo sé que entré. ¿Dónde entré? Entré justamente acá. Entonces con este mismo color amarillo destaco que entré justo en este punto. No acá, no acá, no acá. En este punto. Entonces ahora pongo una flecha del color verde porque compré al alza, ¿cierto? Esperando que el precio subiera justamente en este punto. Pero, ¿cuál es el número de esta operación? Aquí. Ahora entramos acá. Este es el número de la operación. Y esta es mi primera operación. ¿Por qué? Porque recién empecé. Y esta es la primera, por ejemplo. Entonces, cuando yo revise hacia atrás, en el futuro, voy a decir, esta fue mi primera operación a la alza. Y la cerré, por ejemplo, yo, según la estrategia, yo la cerré, por ejemplo, aquí. ¿Cómo sé que la cerré? Porque esta línea la voy a poner de color celeste. Y la voy a resaltar un poquito más. Entonces, yo al revisar mi historial de trading, yo voy a decir, esta fue mi primera operación y tuve un 20% de ganancia. ¿Y cuánto aposté? No sé, pues yo puse $100, etcétera, en ese tiempo. Entonces, para eso sirve el texto, básicamente. Para poner números, para poner, no sé, esto fue esta fue con $100, por ejemplo, 100 USD. Y esta información la puedo poner aquí. Entonces así voy teniendo un catastro de todas mis operaciones. Yo uso, esto lo usaba al principio para irme ordenando, pero después me di cuenta que hacerlo me quitaba un poco de tiempo, así que ya no lo hago tanto. Vamos a borrar aquí, eliminar.
Esta herramienta, la regla, la uso bastante, mucho, 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 porque yo tengo una estrategia especial de reentradas, por lo cual cada reentrada tiene que estar medida con esta regla. Esta regla se puede medir tanto como para arriba, como para abajo, en negativo, en positivo. Es muy útil dependiendo de si tu estrategia tiene algo que ver con eso. Aquí, esto sirve para bloquear el panel. Ya vale decir, si yo tengo esto, yo apreto aquí, ya no puedo mover esta flecha, no le puedo hacer daño. Y eso sirve mucho para cuando yo estoy con mucha información acá y suelo de repente apretar, apreté sin querer. Y esto me sirve para proteger, para no mover esta línea y no poder causar ese desorden. Y esto es para librarte de los dibujos y limpiar el gráfico sin borrar información. Este ojito. Y la papelera, como ya lo saben, es para eliminar todos los dibujos que se han hecho. Y eso es básicamente todo el panel de herramientas que yo suelo usar y las más importantes a considerar. Este video quedó un poco más largo, pero creo yo que expliqué bastante acotado según mi forma de entender. Que tengan buen día.